Pero antes de empezar, vamos con la reflexión del día. Dice, escojo el anonimato. Estamos convencidos de que la humildad, expresada por el anonimato, es la mayor protección que Alcohólicos Anónimos jamás pueda tener. Ya que en AA no hay reglas, yo me sitúo donde más me conviene, así es que escojo el anonimato. Quiero que mi Dios me utilice a mí, humildemente, como uno de sus instrumentos de este programa. El sacrificio es el arte de dar de mí generosamente, permitiendo que la humildad reemplace a mi ego. Con sobriedad yo reprimo el deseo de gritar al mundo, yo soy miembro de AA y experimento la alegría y la paz interior. Permito que la gente vea los cambios en mí y espero que ellos me pregunten qué me sucedió. Pongo los principios de espiritualidad antes de juzgar y buscar faltas y de criticar. Quiero amor, cariño y en mi grupo para poder desarrollarme. Bien, antes de empezar, la semana anterior le estábamos dando continuidad al paso 6 y empezábamos a ver el 7. Pero qué tan importante es el empezar a darnos cuenta que para muchos de nosotros es difícil tragarnos estos pasos, obviamente. Pero esto que nos sugiere el programa, esto que muchas de las veces nosotros buscamos la forma de entenderlos a nuestra manera, y cuando nosotros los buscamos emplear, a nosotros nos da una experiencia, muchas de las veces nada agradable. Muchas de las veces nosotros tenemos que darnos cuenta de que aún seguimos cometiendo errores y que el programa nos va preparando para ello. No vamos a dejar de cometerlos, no vamos a volvernos santos, no vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero sí buscamos el ir entendiendo qué es lo que pasa con nosotros, qué es lo que nosotros empezamos a vivir y a experimentar. De ahí, de cómo nosotros vamos entendiendo estos pasos y de cómo los fueron desarrollando nuestros confundadores, todo lo que fueron encontrando, todas las problemáticas que fueron enfrentando, y cómo de alguna manera eso que a nosotros nos hacen ver, pues de alguna manera nos muestra que este camino no es fácil. Cuando nosotros llega un momento en que queremos voltear hacia atrás y cambiar nuestra dirección, siempre recordamos lo que hicimos el día de ayer, recordamos por donde pasamos, recordamos lo que hicimos y nuevamente nos vuelve a situar donde nos encontramos. Bien, ¿cómo has encontrado la humildad dentro de tu caminar de Alcohólicos Anónimos? Bueno, dentro de empezar a conocer esta parte de la humildad, ¿no? Esa palabra que dice no la ha pasado muy bien por ahí dentro de nuestro vocabulario de las expresiones y de lo poco que conocemos acerca de la humildad, pues era un desconocimiento rotundo, ¿no? Nosotros llegamos al momento en el que pensamos que a través de haber recorrido un camino habíamos adquirido la humildad necesaria para poder desarrollarnos y crecer más espiritualmente, ¿no? Pero no sabíamos y no conocíamos nada de este concepto de lo que es la humildad como un arraigo de una forma de vivir, de adquirir un carácter del cual se necesita para el alcohólico egocéntrico y soberbio, ¿no? Entonces muchas de las veces empezábamos a distorsionar ese concepto de la humildad. O sea, nos creíamos humildes por el hecho de habernos dispuesto en algún momento de nuestra vida, pero no nos dábamos cuenta que la poca disposición que tenemos era por necesidad. O sea, que las cosas que habíamos hecho las teníamos que haber hecho desde hace mucho tiempo, y las cosas que nosotros teníamos que empezar a cambiar eran esas cosas que a nosotros ya se nos estaba mostrando el camino de que estaban mal y que las teníamos que cambiar. Y si hubo algunos cambios, algunas transformaciones,
dentro de lo que empezamos a trabajar dentro de estos pasos anteriores y sentimos un descanso, ¿no? Sentimos un buen aliento en nuestras vidas, en nuestro ser, y pensamos que esto es suficiente, ¿no? Pero nosotros cuando llegamos en este concepto de lo que es la humildad, empezamos a desarraigar todas esas formas, todas esas críticas ponzoñosas, todos esos pensamientos destructivos que tenemos hacia con los demás y hacia con nosotros mismos, ¿no? Esa actitud que siempre hemos tomado de arrogancia y de prepotencia, de querer encontrar las cosas a nuestro modo y a nuestra forma, ¿no? Entonces esta parte de la humildad no se va adquiriendo por un simple deseo. La humildad no es como un concepto que hoy lo deseas y mañana lo adquieres. Dice, es como una forma de vida. Se debe buscar como una forma de vida, como una necesidad a largo plazo y a corto plazo. La humildad que podemos tener nosotros encontrando dentro de la práctica es una humildad que encontramos a corto plazo por un momento de unas 24 horas en las cuales nos tenemos que mantener sumisos. Tenemos que cambiar esa forma de no agredir, de no herir, de dejar de satisfacer nuestros deseos, de empezar a sacrificar y empezar a cambiar profundamente dentro del interior a través de aceptar en los campos en los cuales nos encontramos el día de hoy. Y esa humildad que nosotros podemos encontrar a largo plazo, pues esa es esa forma con la que nosotros iremos caminando, ¿no? De una forma impresionante, en la cual la humildad nos hará hacernos sentir aceptados por nosotros mismos, a encajar en nuestra sociedad, a encajar con nuestros compañeros, porque pues no nos sentimos parte de ellos, ¿no? Necesitamos la humildad cuando se nos presenta un problema en el cual nosotros pues no podemos sacar adelante por nuestras propias manos, y tenemos que admitir y aceptar que tenemos que dejarlo esto en manos de un ser superior, en manos de mis compañeros, ¿no? Tenemos que ir quitando pues ese orgullo que tanto nos ha hecho daño, ¿no? Ese orgullo que nos ha hecho perder a las personas, a los seres queridos, cosas hasta materiales, ¿no? Y que nos ha hecho lastimarnos física y emocionalmente por querer centrarnos no únicamente en lo que nosotros estamos padeciendo. A través del orgullo pues encontramos una salida, no a través de nosotros mismos, pero a través de la humildad empezamos a encontrar una salida a través de los demás. Empezamos a conocer qué es lo que dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, y nos empezamos a dar cuenta que necesitamos de todos los demás. O sea que todos son una parte importante, y que cada vez que yo veo a mis compañeros, cada vez que yo me veo en una situación así, pues me impulsa, ¿no? Me hace sentirme por necesidad sumiso de buscar la ayuda que yo realmente necesito, la orientación adecuada que no he podido encontrar por mí mismo, ¿no? Entonces dice, nosotros cuando empezamos a buscar por necesidad las cosas que debíamos haber encontrado desde hace mucho tiempo, estamos practicando un pequeño lapso de humildad, ¿no? Y esa humildad nos sirvió al principio nos sirvió porque era una humildad inconscientemente que la adquirimos por estar en una encrucijada, ¿no? De no saber qué hacer. Dice, pero ahora vamos a encontrar el camino y a vislumbrar qué es el terreno de la humildad y cuáles son los beneficios que nos van a traer en esa forma de vida nueva que tratamos de adquirir el día de hoy. Sí, aquí nosotros podemos darnos cuenta cuando que nos permite el poder decir, sí, ese soy yo, sí, ese fui yo, ¿no? Sí, yo cometí eso. Y de alguna manera, eso es lo que nos da la oportunidad de empezar a entender
qué es esto del programa, porque a nosotros nos invita indudablemente no tan solo a pensarlo como algo que lo podemos llegar a hacer, sino que nosotros día con día buscamos el mejoramiento nuestro, buscamos el mejoramiento de ser mejores personas, no de ser mejor que los demás, porque no sabemos, o sea, nosotros entendemos que esto no es ninguna competencia, ninguna carrera. Nosotros buscamos el entender qué es lo que pasa con nosotros, y eso que empezamos a experimentar, eso es lo que nos da la oportunidad. ¿Cómo empezar a entender que solamente a través de empezar a aceptar la presencia de un Dios, de un poder superior a nosotros mismos, nosotros nos empezamos a entregar a ese algo que nosotros no vemos, no entendemos, pero sabemos que está, sabemos que existe, sabemos que o sentimos esa presencia? Entonces, a través de esto es lo que a nosotros nos va dando la oportunidad, porque muchas de las veces nosotros quisiéramos a lo mejor ya no continuar, quisiéramos a lo mejor decir ya hasta aquí, como siempre lo habíamos habituado. Nosotros nos volvimos alcohólicos porque no quisimos hacernos responsables de las cosas que estaban a nuestro alrededor. Era más fácil jugarnos, era más fácil vivir con ilusiones, con sueños, y cuando despertábamos a una realidad, pues lógicamente que no nos agradaba, lógicamente que era algo que no aceptábamos, ¿no? Entonces, el hecho de que hoy tengamos esa disposición se debe primero al empezar a aceptar que hay algo fuera de nosotros. Por eso este paso dice: humildemente le pedimos a Dios. ¿Cómo nosotros vamos buscando tener un acercamiento con Él? No como algo que sea ¿cómo le llaman? O sea, no como algo que sea chantajista, manipulador. O sea, si nosotros vamos buscando entender qué es lo que está sucediendo, o sea, qué es lo que está pasando, y cómo nosotros podemos empezar a poner palabras o expresar lo que está sucediendo con nosotros. Nosotros no queremos convencer a nadie, nosotros no buscamos que se identifiquen con nosotros, sino buscamos explicar qué es lo que está pasando con nosotros. Y estos pasos son lo que nos dan la oportunidad de empezar a entender cómo y por qué nosotros esto de la humildad no la está pasando bien estos días. Cuando nosotros hablamos de definir el carácter, o sea, simplemente nosotros nos damos vuelta. ¿Cómo nosotros empezamos a poner los pies sobre la tierra? ¿Cómo empezamos a definir nuestro carácter? Y cómo de alguna manera empezamos a cimentar estos pasos. Sí, empezamos a realmente aterrizar por un momento y darnos cuenta de esa forma tan excesiva, esa culpabilidad y esa soberbia, esa agresividad que tenemos nosotros excesivamente arraigada dentro de nuestro ser, y que nos hace culpar y agredir a los demás por la forma en la que nosotros nos sentimos, ¿no? Nosotros pensamos que esa actitud es la que nos podía llevar a encontrar algo mejor, pero esa actitud es la que nos ha llevado a la bancarrota, nos ha llevado a la destrucción. Dice: nosotros no sabemos qué es la parte de la aceptación, y porque siempre buscamos a través del orgullo una justificación. O sea, siempre encontramos alguna justificación, siempre encontramos alguna mentira, siempre buscamos algo que podía hacernos pasar bien. Dice, pero nunca buscamos construir algo mejor. A través de la humildad nosotros vamos encontrando la otra parte que nosotros no teníamos, ¿no? Dice, buscamos tener peleas y conflictos entre nosotros, entre las demás personas. Es una lucha de egos, ¿sí? Decía por ahí en una parte, dice que
nación contra nación, ¿no? Y nosotros decimos un ego contra otro ego, un orgullo contra otro orgullo, ¿no? Luchando en una batalla campal, ¿no? De una destrucción emocional en la cual se nos arraiga tan profundamente que nosotros nos destruyemos. No necesitamos salir por allá afuera, no necesitamos buscar a otras personas, simplemente encontramos a otra y empezamos a pelear, ¿no? Porque actuamos soberbiamente, no sabemos lo que es aceptar y asumir parte de nuestra culpa, dice, pero muchas de las veces también el exceso de culpabilidad nos lleva a sentirnos de esa manera soberbiamente, ¿no? Esa presunción espiritual en la cual nosotros llegamos a encontrar, muchos de los alcohólicos llegan a pasar por esa faceta, ¿no? De la presunción espiritual, ¿no? Porque esa soberbia espiritual es cuando uno empieza a ser mediador, cuando uno empieza a pensar que uno ya entendió algunas cosas, que algunos de los valores infundados ya están dentro de nosotros y empezamos a criticar para desvanecer la identidad de la otra persona o del otro alcohólico, ¿no? Empezando a romper con la identidad nada más por puro orgullo, ¿no? Por puro verlo bajo, por sentirse superior. Dice, ¿a quién no le gusta sentirse superior a los demás? Pues casi a la mayoría, ¿no? Al alcohólico típico y egocéntrico siempre le ha gustado sentirse más que los demás, estar hasta arriba, estar hasta la cima, ¿no? Siempre hemos expresado el yo de las cosas, ¿no? El yo primero, yo luego, yo después y yo siempre. Yo soy la fama, yo soy el poder, yo soy lo todo. Entonces esa parte que hemos buscado a través del yo, a través de inflar ese egocentrismo que tenemos, pues nosotros la hemos tenido que pasar muy, muy mal, ¿no? Entonces en esta parte nos habla también de la formación de un carácter, la formación de un carácter, pero no de un carácter explosivo, ¿no? No de un carácter en el cual podamos salir avantes a través de nuestras situaciones, sino de un carácter con certeza, a través de practicar unos valores espirituales que nosotros tenemos y vamos encontrando las herramientas adecuadas, porque en este programa se nos presentan los valores para que nosotros podamos hacer uso de ellos, ¿no? Para que podamos empezar a crecer espiritualmente, para que empecemos a dejar de actuar como el día de ayer, ¿no? Y empezar a dejar de frustrarnos por cosas de las cuales a veces no tiene un significado en común. Aquí nosotros podemos ir entendiendo cómo este programa a nosotros nos va preparando. Nosotros creemos que ya fue bastante con admitir que estábamos equivocados y ahora vamos a tener que admitir y vamos a tener que reparar los daños. Este paso 7 nos va preparando para el siguiente, para el octavo, que es la reparación de daños. Cosa que en un determinado momento nada más queremos admitirlo nosotros, pero no lo queremos admitir ante otra persona. No sabemos cómo va a reaccionar, no sabemos qué es lo que nos va a decir, no sabemos cómo nos va a echar en cara lo que nosotros le hicimos. Y muchas de las veces eso que nosotros pretendemos hacer, pues nos va dejando prácticamente indefensos y se busca la manera de que todo eso que nosotros aún anteponíamos como defensa, como algo que nosotros habíamos elaborado como un caparazón que nos habíamos hecho de piedra, como poco a poco nos vamos quitando esas capas, como poco a poco nos vamos quitando eso que nosotros nos defendía. Y ahora prácticamente nos quedamos en la mano de Dios, nos quedamos en la mano de las personas que nos guían, de las personas que nos dicen, yo te entiendo, yo sé que no quieres hacer esto, pero lo vas a tener que hacer. Yo sé que tienes miedo, yo sé que te duele lo que tú vas a hacer, pero que de alguna manera vas a tener que buscar la forma de cómo llevarlo a cabo, cómo vas a hacer esa reparación de daños, y que indudablemente que eso es lo que a nosotros nos va dando más el empezarnos a disponer. Esto no es otra cosa más que disponernos, no es otra cosa más que
hacer las cosas, ¿no? Cosas que en un determinado momento pasaron años para que nosotros las pudiéramos hacer, hoy vamos a buscar la forma de que ya no pase tanto tiempo. Hoy vamos a buscar la forma de que sea lo más pronto que sea posible, que ya no dejemos, pasar los días, los meses, los años, que cada vez nuestra calidad de respuesta sea más pronta. ¿Cómo has entendido lo que es el octavo paso? ¿Cómo has llevado a cabo esa reparación de daños? Pues sí, prácticamente el octavo paso es uno de los pasos en el cual, a través de haber caminado un poco dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, nosotros ya deberíamos haber encontramos una forma de ir a ese terreno de la reparación de daños, ¿no? Porque nosotros hacemos una lista de todas aquellas personas a las cuales causamos el daño, ¿no? Entonces nosotros no podemos llegar con esa, en el paso anterior, por lo que hace es reducir, ¿no?, el orgullo y la soberbia, para que no lleguemos con esa actitud desafiante, ¿no? Y con esa actitud desafiante y poco prudente, en la cual nosotros tenemos que adoptar un semblante diferente y mostrarnos sumisos y humildes, ¿no?, para poder llevar una reparación de daños, para poder enfrentarnos a todas esas causas que nosotros originamos, ¿no?, casualmente por nuestra forma de beber y de vivir. Nosotros en un momento de nuestra carrera alcohólica tuvimos que causar daños, que esos daños pensamos que se quedaron en el olvido, que se quedaron atrás, que dijeron ya tápalo, borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero el programa nos dice que tenemos que ir a las causas, ¿sí? Tenemos que ir a las heridas que dejamos por ahí con segundas y terceras personas. Tenemos que entender que esas personas la están pasando muy mal, que hay resentimiento feroz, sí, que hay falta de aceptación a nuestra persona, que nosotros dejamos las cosas así, y si nosotros tenemos la gran oportunidad de poder volver a ese terreno con esas personas y de asumir una responsabilidad, y que tenemos que tener en cuenta que no es un beneficio para la parte del otro lado, ¿no? Que el beneficio principal es para nosotros a llegar al momento de encontrar el perdón, ¿sí? El perdón a través de ya no vamos a excusarnos, ya no vamos a justificarnos, vamos a ir directamente al grano. Entonces nosotros estamos buscando en este paso, se empieza a buscar querer enfrentar pues esa dura verdad, esa dura realidad, eso que nos pesa tanto adentro, ¿no? Eso que nos dice nosotros, ya no te la hagas tanto de emoción, porque ya dejaste de beber, ya caminaste por un momento, ya te sientes mejor, sí, dice, pero el daño que has causado, aquí te dice en este paso que no es suficiente, que se necesita encontrar algo más. Y esa alternativa de tomar esto a la deriva, pues no es algo que sea muy conveniente. No es aconsejable que las cosas que nosotros dejamos desentendidas, que dejamos a medias, que dejamos un hueco por ahí, pues tenemos que enmendarlas, ¿no? Y a través del perdón, el perdón que nosotros buscamos a través de hacer ese trabajo, porque ese perdón, esa culpa que nos viene arrastrando siempre, y posteriormente llega el momento en el que nos preguntamos qué es lo que nos hace sentir mal, por qué todavía tenemos inestabilidad, por qué todavía me siento vacío, por qué todavía me siento solo, porque hay una parte que no encuentro de mí, ¿no? He estado tan dispuesto a hacer muchas cosas y me he sacrificado, pero siento que está faltando una pieza, ¿no? Esa pieza que no se encuentra. Dice, pues es que ahí es donde está el trabajo, ahí es donde está la fractura, ahí está donde está el hueco, y tenemos que llenar eso, ¿no? Para que podamos encontrar el perdón. Y nos preguntamos a nosotros, pues yo ya me perdoné, dice, o sea, la gente ya me habla, dice, la gente ya me aceptó, a la gente ya se le olvidó. Bueno, hizo que se le olvidó, hizo que te perdonó. Dice, pero dentro de tu interior, pregúntate si ya te perdonaste a ti por todos esos actos de mal juicio que hiciste en un determinado momento. Y podría entrar hasta este paso la justificación de pensar y decir que pues que no es necesario, o que ellos tienen la culpa por lo que pasó, ¿no? Dice, nosotros ya no podemos estar utilizando la justificación, ¿no? Nosotros cuando empezamos a hacer una lista de esas personas que nosotros hicimos daño, tenemos que estar conscientes de que al momento de empezar a trabajar en este paso, pues ya no nos podemos echar para atrás, ¿sí? Nosotros ya no podemos recorrernos hacia atrás y decir, ya no voy, ya no lo hago,
ellos tienen la culpa, yo no tengo la culpa, ellos son los que están mal y yo no soy el que está mal, ¿sí? Uno es el que está mal. Dice, nosotros hemos encontrado una parte de nuestra vida que es el reconocimiento y la aceptación de que tenemos unas vidas retorcidas, que nuestras mentes actuaron de una forma en la cual causaron mucho daño, y tenemos que tener en mente conscientemente que tenemos la oportunidad de la que nos está brindando el programa de sanear todas esas cosas que hicimos, o sea, cosas que nosotros ya no queremos hacer, pero que es parte de lo que nos está dictaminando el programa para encontrar una mejoría y un progreso espiritual. Sí, aquí nosotros, ¿qué más diéramos con decir borrón y cuenta nueva? Muchos de nosotros quisiéramos saltarnos este paso, poderlo evitar y decir, bueno, pues ya pagué, ya qué más quieren que haga, ¿no? Ya tuve que sufrir las consecuencias de mis actos, de mis decisiones, de las cosas que yo cometí, ya las tuve que pasar. ¿Por qué nuevamente tengo que volverme a regresar a donde empecé? ¿Por qué nuevamente tengo que volver a regresar a esas viejas heridas que me causaron tanto daño, ¿no? Y que muchas de las veces, o sea, nos damos cuenta que todo lo que hacemos lo tenemos que pagar de una o de otra manera, y el programa nos da esa oportunidad. Nos da la oportunidad de poder aceptar que tenemos deudas. Nos da la oportunidad de que no somos lo que nosotros creíamos. Nos da la oportunidad de darnos cuenta que si estamos así fue por nuestra causa, por nuestras decisiones. Y que aquí en este paso nosotros ya no le podemos echar la culpa a los demás. Nosotros ya no nos podemos escudándonos, responsabilizándonos de las cosas que a nosotros nos pasaron. Entonces el trabajar con este paso a nosotros nos da la oportunidad de empezar a entender por qué estamos, o sea, por qué estamos dentro de Alcohólicos Anónimos, porque de alguna manera el programa a nosotros nos da la oportunidad y nos va capacitando para ir enfrentando todas estas cosas. A nosotros nos va dando la oportunidad de que cuando llega el momento en que nosotros no queremos hacer las cosas, llega un compañero y nos transmite su experiencia, nos dice lo que pasó, nos dice lo que vivió, lo que experimentó, y que de alguna manera también se sentía como nosotros, y que eso es lo que a nosotros nos da la oportunidad, no de querer vivir o experimentar, sino de hacerlo por nosotros mismos, de empezar a liberar todas esas partes que están ahí encerradas, que están ocultas. Muchas de las veces nosotros no sabemos por qué nos sentimos inseguros, por qué nos sentimos miedos, por qué nos sentimos como que no encajamos, nos sentimos como que no somos de este planeta, ¿no? Pero nosotros no nos damos cuenta que son todas aquellas cosas que hemos dejado inconclusas, que se quedaron a medias, que nosotros podíamos empezar una cosa y dejarla aventada a la media hora, y nosotros podíamos decir, pues hay que se quede, no me importa, no me interesa, yo ya me voy, ¿no? Y que muchas de las veces no sabíamos que teníamos que volver a regresar, no sabíamos que teníamos que cerrar un círculo, no sabíamos que teníamos que enmendar esa cuestión que nosotros habíamos hecho, ¿no? Pero ¿qué es a lo que te ha llevado, o cómo de alguna manera te sensibiliza el hecho de poder hacer este trabajo? ¿Qué es lo que encuentras a través de la reparación de daños? ¿Cómo te empiezas a sentir parte de una familia, de una sociedad y de un todo? Pues sí, se empieza a sentir de una manera pues más cómoda, más confortable para uno, porque repetidamente se ha expresado laxcalatv.com. Es para uno mismo, ¿no? Para el alcohólico que llega a hacer conciencia y tiene la necesidad de llevar a cabo ese tipo de reparación de daños, pues es alguien que quiere progresar, ¿no? Es alguien que quiere cambiar su vida, es alguien que quiere sentirse diferente y que no se quiere sentir aislado, repudiado, rechazado por los demás, porque esa parte de la culpa
que nosotros inconscientemente nos anda merodeando en la cabeza. Nosotros no sabemos qué es culpa lo que tenemos, porque hay lugares que cuando nosotros empezamos a vivir sin beber, en busca de la sobriedad a través de la abstinencia, pues nosotros empezamos a desenvolvernos, ¿no? Entonces llegamos a pisar nuevamente lugares donde, ahí como que hay un problemita, híjole, aquí como que causé algún daño, por esa calle no pases, con esa persona no me lleves, con esa persona no quiero hablar, con ellos no quiero hacer negocio, ¿no? Con ellos no te quiero tener roce. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos ese miedo, ese temor? Porque tenemos ahí problemas atrapados, ¿no? Entonces eso nos causa inestabilidad y nos hace perder la poca seguridad que hemos adquirido. Entonces empieza ahí la inseguridad, nuevamente aparece el miedo y el temor, porque nosotros ya empezamos a desviarnos, ¿no? Si nuestro objetivo era pasar por ese camino y nosotros encontramos a esas personas que hicimos daño, pues automáticamente nos desviamos del camino. Y si nuestro fin era llegar de ese lado, pues nosotros, dice el programa, nos da la oportunidad de ir directamente a las causas. Y es algo que es muy, muy pertinente de expresar, que en cualquiera de estos trabajos y de estas cosas que se tiene que realizar, uno tiene que experimentar una serie de emociones. O sea, realmente no sabemos cómo te vas a sentir, qué es lo que vas a hacer. No puedes decir, ya estoy realmente dispuesto y voy y reparo el daño. Dice, nosotros nos tenemos que conformar, dice, con los resultados que nos acontezcan. Dice, porque nosotros tenemos que aprender acerca de hacer una reparación de daños. En primera, pues parte de nuestra actitud debe de ser humilde y sumisa, ¿no? Y cuando regrese lo que nosotros hicimos, pues a lo mejor no nos va a regresar como queremos y no podemos sentir culpa. Dice, nosotros tenemos que encontrar una libertad a través del trabajo que vamos a realizar. Dice, nos tenemos que conformar con los méritos que hagamos y con los resultados obtenidos, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros pensamos en obtener el perdón de todos. Dice, pero cuando nosotros no obtenemos el perdón de la gente, pues tenemos que conformarnos con el perdón de nuestro Dios, ¿no? Nosotros tenemos que dejarlo en manos de Él y nosotros no podemos hacer que las personas nos perdonen, ¿no? Porque hay daños que de hecho son irreparables, ¿no? Hay alcohólicos que hemos hecho daño y que hay veces que no vamos a poder reparar el daño, y si tenemos que concientizar acerca de la prudencia, de la verdad, de las cosas que realmente han pasado, porque dice, nosotros no podemos decir la verdad fríamente a las personas que no están preparadas. Dice, porque nosotros podemos, si no usamos la prudencia, podemos desatar algún malestar, algún maleficio dentro de las personas que supuestamente, entre comillas, pues estaban en paz, ¿no? Y nosotros llegamos nuevamente a alborotar, nuevamente a recordar, nuevamente a lastimar por esa falta de prudencia a nuestros actos. Supuestamente nosotros ya tenemos que tener esa templancia de empezar a ver cómo, cuándo y dónde tenemos que actuar, y que hay cosas en las que pues no vamos a poder reparar el daño. Tenemos que acercarnos lo más cerca posible, ¿no? Lo más mejor que podamos hacerlo, ¿no? A la verdad, para obtener el perdón. Dice, pero también nos tenemos que conformar con los resultados que puedan llegar el día de hoy, ¿no? Habrá cosas que se nos habrán olvidado y que de momento nosotros las quisiéramos excluir, como que no les vamos a dar importancia, ¿no? Cuando decimos, bueno, pues eso como que no fue tan grave, como que las cosas que sucedieron como que no fueron de mucha importancia. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado, que nosotros no somos quienes vamos a calificar este trabajo, que tenemos que estar bajo la observación de otra persona, de un padrino. ¿Por qué es importante? Porque nosotros nos hemos autoengañado toda la vida. Nosotros nos hemos creído algo que no somos. Nosotros nos hemos creído víctimas a donde fuimos las personas que más daño hemos causado, ¿no? Y desgraciadamente las personas que más nos causaron daño a nosotros mismos fuimos nosotros. No hubo quién. Nosotros fuimos los que más daño nos hemos causado, y eso nosotros lo tenemos que ver, lo tenemos que aceptar. Nuevamente en el paso 9, nosotros seguimos insistiendo a hacer esta reparación de daño, y nos va a hacer ver
la otra cara de la moneda, porque en el paso 8 nada más vamos a ver una, pero en el paso 9 vamos a ver otra parte más meticulosamente, más específicamente. Habrá cosas que ya se nos hayan olvidado y que no queramos recordar, pero que eso que nosotros estamos haciendo nos va a hacer que podamos ser más específicos, que podamos ser más objetivos en las cosas que nosotros andamos buscando, que nosotros queremos entender, que nosotros buscamos que empezar a clarificar cómo de alguna manera se ha ido ampliando tu mente, cómo has ampliado tu visión para ir detectando todas estas cosas, todo aquello que en un determinado momento no quieres ver. Pues sí, afortunadamente siempre existe la otra parte de lo que nosotros no tenemos la capacidad, ¿no? De lo que se mencionaba ahorita, es de que pues nosotros tenemos que tener esa guía, nosotros tenemos que tener esa base de apadrinamiento para que tengamos una mejor dirección. Dice, nosotros siempre hemos querido caminar por el camino solos, hemos querido hacer las cosas a nuestro modo y a nuestra manera, ¿no? Eso es una característica típica del alcohólico. Dice, pero nosotros en este tipo de terrenos necesitamos la guía y la orientación para no podernos salir del encauce que nos va a llevar a encontrar una mejoría, ¿no? Porque muchas de las veces nosotros podemos seguir haciendo nuestra voluntad por sí solos, pero no nos va a llevar a ninguna parte. Nosotros tenemos, por lo menos en mi caso, se ve una de las líneas familiares en las cuales se empieza a observar en este tipo de listados y se empieza a hacer conciencia, ¿no? De cuán espacio existe entre ellos y yo, ¿no? O sea, cuánta maldad salió de un alcohólico dentro de la ignorancia, dentro de la rebeldía, dentro de la obstinación. O sea, cuánta puchedumbre tuve que aventar, ¿no? O sea, todo lo que se tuvo que hacer, y se pregunta a uno que por qué no se puede uno relacionar bien con la gente, por qué mis familiares no me quieren, por qué no me aceptan, por qué no me ayudan, por qué nada más me critican, ¿no? O sea, llega el momento que se siente uno ofuscado, frustrado, porque la actitud que ellos están tomando, pues no es la adecuada, no es lo que yo quisiera, dice, pero pues vamos a empezar a hacer conciencia de que esa actitud que han tomado pues es por la consecuencia de los actos que yo he hecho, ¿no? O sea, yo he hecho actos en los cuales yo mentí, o sea, hice daño cuando yo mentí, y muchas de las veces pues decía, yo hice daño cuando les pegué, cuando les grité, cuando los insulté, ¿no? Y hice mucho daño, dice, pero cuando les mentí, cuando les fallé, o sea, cuando yo prometí cosas, ¿no? Y la tuvieron que pasar mal por mi culpa. O sea, cuando los hice quedar mal, cuando los desilusioné, ¿sí? Cuando me robé las cosas, ¿no? O sea, cuando tuve que hacer trampas conmigo mismo, cuando creé el resentimiento con ellos, ¿no? Cuando los ofendí, verbalmente, o sea, los ofendí, los hice sentir mal, ¿no? Recordando pues en la actividad se sentía una manera pues hasta consciente, ¿no? O sea, te decía, pues no hay problema, todo lo que hiciste en ese momento cuando estabas alcoholizado, pues tienes justificación, dice, porque no sabías lo que hacías, porque no sabías qué estabas diciendo, porque se te olvidó, porque no te querías acordar, y porque esto y por cualquier otro motivo, razón o circunstancia, pues había una justificación. Entonces dice, estaba de por medio la botella y hasta ahí era bueno, dice, pero yo empiezo a recordar que a veces no bebía y también los ofendí, o sea que también los dañé, y cuando estaba pues entre comillas sobrio, ¿no? Cuando estaba sin haber consumido alguna droga, ¿no? Algún alcohol, ¿no? Entonces pues ahí ya decía, pues si no bebía y los ofendí, pues les causé una gran consternación, ¿no? Hay gran desilusión de parte de la gente, ¿no? Cuando uno se empieza a dar cuenta de que tiene uno que hablar con la verdad y pedir el perdón, porque el perdón es para uno, pues siente uno una gran tristeza, una gran pena abunda dentro de nuestros corazones, porque te das cuenta que no es todo lo que parecía, ¿no?
O sea, que si eres una víctima de todo lo que pasó, pero aquí te empiezas a dar cuenta que, pues te convertiste en victimario, porque empezaste a herir, a ofender, ¿no? Y desilusionar mucho a la gente, ¿no? Se hicieron muchos daños, grandes daños que se están haciendo y que se tiene que reparar, que se tiene que ir al terreno de la acción para que uno pueda, dice, si vamos a pasar por el arco, ¿no? Del umbral de ser hombres libres, pues tenemos que encontrar pues la forma de estar dispuestos a hacer este tipo de trabajos. Y si va a haber momentos en los que pues no nos va a agradar el resultado, en que nos va a querer abrumar otra vez pues el enojo y el coraje, ¿no? Por la falta de aceptación, por no tener el reconocimiento sensato de que pues el daño yo lo hice y el perdón yo lo necesito. Y eso al egocentrismo, al ego no le gusta. ¿A poco yo necesito de esto? Sí. ¿A poco yo causé algún daño? Sí. Y lo que hicieron ellos, dice, nosotros tenemos que separar entre lo que nosotros hicimos y lo que la demás gente hizo. O sea, nosotros nos tenemos que centralizar en lo que nosotros nos converge con nuestro programa de recuperación, ¿no? Dice, de empezar a querer reparar lo que nosotros hicimos, no a querer que ellos reparen lo que a nosotros nos hicieron. Que dice una parte del programa, dice, no vamos a querer cambiar los papeles a nuestro auge, ¿no? Y que ellos nos pidan perdón a nosotros para que salgamos bien de este embrollo en el cual nos hemos metido, ¿no? Sí, muchas de las veces nosotros nos damos cuenta que eso es lo que andamos buscando. Como quisiéramos que llegaran las personas y nos pidieran perdón y que nos dijeran que están arrepentidos por haber sido así con nosotros. Pero aquí es a donde nosotros nos damos cuenta hasta dónde pudimos llegar, hasta dónde llega una palabra, hasta dónde llega un gesto, hasta dónde llega un ademán, ¿no? Hasta dónde puede provocar el daño que nosotros en su momento no nos paramos a medir consecuencias. Como cuando a nosotros nos toca ahora ser esa parte, es a donde nos damos cuenta lo que nosotros hicimos, es a donde nosotros nos damos cuenta qué fue lo que provocamos, es a donde nosotros nos damos cuenta el daño que hemos causado. Solamente cuando se revierten los papeles, solamente cuando nos ponemos en sus propios zapatos, nos damos cuenta que sí hemos causado daño. Bien, este programa ya se llegó a su término y nuevamente también agradecer a los directivos de Radio Huamantla Or que nos dan la oportunidad de transmitir este mensaje y de estar con ustedes semana tras semana, y como siempre ya es costumbre terminarlo con una reflexión. Adelante, compañero. Pues sí, este día es un día muy, muy agradable para empezar a hacer reflexión acerca de lo que escuchamos en este lapso de tiempo que compartimos, ¿no? Acerca de hacer conciencia que hay algunas cosas que hicimos mal y que tenemos la oportunidad dentro de Alcohólicos Anónimos de ir al terreno de la acción para encontrar el perdón con nosotros mismos, ¿no? Y sentirnos de una manera totalmente, pues, diferente. Sí, también nos va a dar la oportunidad de no creernos especiales, sino saberlo y sentirnos uno más entre todos, sabernos y sentirnos que somos uno, nada más somos un ser humano que gusta vivir, que quiere correr, que quiere brincar, que quiere gritar, que no quiere imponer nada a nadie, que sus ideales que él piensa nada más son para él, no quiere imponérselos ni a sus propios hijos, ni a su esposa, ni a nadie, ¿no? Porque él sabe que tiene que respetar las decisiones que tomen las demás personas y que todos somos libres de actuar como mejor nos parezca, de actuar y de sentir, y que eso nadie nos los puede enseñar, nadie nos puede enseñar cómo pensar, nadie nos puede enseñar cómo sentir, nadie nos puede enseñar cómo manejar nuestras propias emociones, solamente a través de la experiencia, solamente a través de cuando nosotros nos disponemos a vivir y a experimentar, es cuando nos empezamos a ganar la oportunidad de empezar a vivir. Pues bien, nuevamente agradecer y nos vemos la próxima semana.